¿Qué tal amigos? Bienvenidos, qué gusto de recibirles a través de esta ventana importante de comunicación, como lo es Cunori Comunica. El saludo a nombre de nuestro director, ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón, a nombre de nuestro equipo de trabajo de la Oficina de Comunicación del Centro Universitario de Oriente y como siempre, el agradecimiento especial al equipo de trabajo también, el equipo técnico de Canal 13 de Telecom que nos permite ponernos en comunicación directa con todos ustedes a través de este especial. Todos los martes, como siempre, estamos listos de 8 a 9 de la noche para compartir con ustedes segmentos interesantes que se generan desde la academia. Así es que sean bienvenidos, quédense con nosotros por los siguientes minutos e infórmese de lo que la universidad, y en este caso el Centro Universitario de Oriente, tiene para comunicarle a la comunidad universitaria, al pueblo en general, al oriente del país. Bienvenidos. Cunori Comunica, el desarrollo de la educación en nuestra región. El Plan de Desarrollo Acatún Nuestra Guatemala 2032 constituye la Política Nacional de Desarrollo a largo plazo, que articula las políticas, planes, programas, proyectos e inversiones del país. Este planteamiento surge de la necesidad de revertir las condiciones de vida de grandes sectores de la población, los cuales han visto durante lapsos prolongados obstaculizado su ejercicio ciudadano, principalmente como consecuencia de esquemas de diferenciación social, desigualdad y exclusión, sobre todo de los indígenas, las mujeres y de quienes viven en el área rural. El plan establece 5 ejes prioritarios: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riquezas para todos, recursos naturales para hoy y para el futuro, Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Estos 5 ejes dirigen la formulación de todas las políticas públicas, el gasto fiscal y la orientación geográfica y sectorial de la inversión pública y privada. ¿Por qué narrativas dialécticas? Principalmente narrativas dialécticas, ¿no? Porque obviamente, y eso lo vamos a contar un poco más adelante, pero ya lo dije anteriormente, buscamos posicionarnos como transformadores de la realidad, y la realidad, como ustedes saben y entienden y lo han estudiado, lo están estudiando o lo van a estudiar, la mirada dialéctica nos pone, digamos, en un lugar de pensar la realidad como algo que es dinámico, algo que no es estático, donde interpela nuestro quehacer, en donde nos vemos como sujetos y sujetas activas de la transformación de la realidad. Entonces, las narrativas no estancas, diría en ese sentido, que es un modelo de construcción de la comunicación del periodismo tradicional que piensa que la realidad es una y es de una única manera y que es estática y que no se puede transformar. Por lo contrario, nosotros vamos a pensar una alternativa a eso, ¿no? Pero bueno, hay que entender que este método de la construcción de la información con las preguntas famosas del qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo, que nos enseñan para poder construir las noticias, ese método tiene un origen, ¿no? Y eso nos remonta a la época de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, en donde estamos hablando de un tiempo bien atrás, en donde lo que en ese momento se buscaba era poder construir un modo de tener la información lo más rápido posible para un miliciano poder dar cuenta, digamos, a su regimiento de cuántas bajas habían en el frente, de qué estaba sucediendo, qué recursos se necesitaban. Se necesitaba construir un método que pudiera dar cuenta de esa información rápida, ¿no? La información es objetiva. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese respaldo argumentativo de que debemos trabajar la objetividad en la información, y la objetividad muchas veces construida desde el dato, ¿no? Desde el dato. Otro de los aspectos es que este método construye la información de lo más a lo menos importante. Entonces hay una selección
de qué considera el periodista o la periodista o el medio, el editor o la editora, qué es lo importante en un hecho, en un dato, en una realidad. Es un método que se presume de que es el eficaz, ¿no? O sea, la verdadera información, si está construida a base de este método, es eficaz. Pero este método hoy en día en las casas de estudio de comunicación y periodismo lo conocemos como el método de la pirámide invertida, ¿no? En donde la mayor parte de la información se concentra en dar cuenta de esas preguntas. Luego puede haber un cuerpo de desarrollo que amplía al respecto de esas preguntas y por último en menor importancia, información secundaria, ¿no? Lo digo y lo marco de entrada porque me parece importante saber en qué registro trabajamos como comunicadores normalmente los medios, para poderlo problematizar de otra forma, ¿no? Bueno, desde ese lugar, nosotros creemos que la noticia o el periodismo no debiera de trabajar la noticia como algo que es efímero, ¿no? Como algo que hoy presentamos, mañana será otra noticia, pero no será la misma de ayer y no la podremos sostener más. Para nosotros, y desde esta mirada más vinculante y subjetiva, pensamos que necesitamos construir información que se vincule desde la otredad, de pensar al otro y la otra como un sujeto que enriquece, digamos, la diversidad, que tiene historia, que construye la historia, es parte de nosotros, ¿no? Eso por eso decía yo al principio que necesitamos tener una mirada historizada, una mirada puesta en el territorio, una comprensión de la otredad, que es parte, digamos, de las pedagogías de la transformación social, de la transformación de la realidad. Pensar al otro es sumamente trascendental. Volvemos ahí a decir que contar una historia bien, contarla de buena manera nos ayuda o nos sirve para poder trascender la historia, trascender los modelos, trascender los métodos, trascender los esquemas y sobre todo, digamos, la mirada incluso de nación, de países que tenemos, ¿no? El sistema. Hoy en día es fundamental, ¿no? Que tanta información que debemos desarmar. Vivimos corriendo para desarmar la mentira que para contar lo que sucede, las historias de las realidades que nos pasan. Ante eso, nosotros como investigadores y también como constructores de la información, nos podemos poner a pensar otros modelos, ¿no? Que no sean solamente el de la pirámide invertida que decíamos anteriormente, ¿no? Y para pensar desde esa mirada de la otredad, nos pone en tensión para pensar que dentro de una historia a contar, sea noticia, sea narrativa, sea situación, tenemos sujetos, tenemos territorios, hay temas y hay conflictos. Entonces, es más complejo que el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué contar una información. Un militante revolucionario y periodista argentino fue parte, digamos, de la resistencia frente a las dictaduras militares en los 70 acá, y que también trasciende en América Latina porque es uno de los principales comunicadores, investigadores y escritores que pone en situación, sobre todo esa palabra en situación, la historia. Escribe ese género de novela como uno de los primeros que instaló, digamos, un método para contar la historia en un género literario que antes no se había desarrollado en América Latina. Y hablan principalmente de los sujetos. ¿Quiénes son los que intervienen en las historias? ¿No? O sea, en los sujetos no solo el dato
el dato no es qué le pasa solamente, sino quién es el sujeto o la sujeta. Y en este caso, para Rodolfo Walsh, el sujeto eran los fusilados. En la novela cuenta y se basa su narrativa en función de dar cuenta de lo que fue. Acá traemos esto como un modo de pensar no solo la construcción de un modelo de la información diferente, sino también comprometida, porque le costó la vida, porque frente a la urgencia de la muerte, de la construcción de una información que en la época de la recesión el soldado mandaba 3 datos y con esos datos que eran los más importantes se construía una información para contar por la bala que podía llegarle al miliciano. También en otras épocas, como a Rodolfo Walsh, le costó la vida contar una historia, ¿no? Pero con otro formato de poder construir esa historia. Nos lleva también a algo que puede ser más literario. Todos conocemos, hemos escuchado en algún momento la novela Las Mil y una Noche, ¿no? Quizás algunos la conocen más por la serie de televisión tipo novela que salió en los últimos años, pero en la literatura Las Mil y una Noche es un libro que ha estado muchas veces en nuestra biblioteca o ahí en la mesita de luz. Y que también nos invita a pensar, digamos, la construcción de la información desde un lugar que también está en riesgo de la muerte, porque en este caso Scheherazade, que era un personaje central de esta historia, tiene que contarle a ese sultán una historia diferente para que no la mate al día siguiente. En realidad la historia es más compleja, pero para decirlo en términos muy burdos, ella necesitaba sobrevivir a la noche, y para poder sobrevivir a la noche, porque corría el riesgo de que el sultán le matase, tenía que encontrar un método de hacer interesante una historia para que el sultán al otro día se quedase intrigado y le pidiera seguir contándole la historia, y ella tenía un método de contarle la mitad de una historia una noche y completarla con la mitad de la historia a la siguiente noche y empezar una nueva y dejarla a la mitad de vuelta. Y eso, dentro del mundo de la subjetividad, lo que nos pone a pensar es que, bueno, también dentro del método narrativo encuentra una manera de sobrevivir a la muerte de otra manera. Entonces, en este sentido, ¿a qué vamos? Que no hay un método para la construcción de las historias y las verdades. Que la verdad es subjetiva, no es solamente una la que existe. Que tantas verdades hay como diversidad podemos tener. La historia del otro, la otredad, está presente en una construcción colectiva. Por lo tanto, si somos comunicadores, tenemos el compromiso con esa historia y con esa otredad. De pensar también métodos y enriquecer métodos distintos que nos inviten a pensar cómo construimos, digamos, la información. Para nuestra carrera cotidiana, nuestra rutina de producción cotidiana como comunicadoras y comunicadores, queremos tener la data rápida, la necesitamos tener ordenadita, la necesitamos tener definida, y muchas veces frente a la situación de la realidad misma, que es compleja, que es densa, que es en términos de información no se puede despojar una cosa de la otra, lo que muchas veces nos tienta, y porque los medios nos lo exigen, nos tienta a despojarle de densidad a la información. No importa la historia del sujeto, importa lo que le pasó, como decía antes, el dato, ¿no? No importa la historia de la persona ni cómo llegó a esa situación, lo que nos importa es lo que le pasó. No nos importa, digamos, los actores que están involucrados, ni el entramado de cómo son las relaciones de esos actores, sino que lo que nos importa es el dato, porque el dato es el que necesitamos comunicar.
y así tenemos noticieros llenos y llenos de información que es vacía. Es fundamental que las historias y la realidad dialéctica es fundamental. Acá hay dos cosas al menos que tengo marcadas que quisiera por lo menos sí decir. Que ningún sujeto ni ningún espacio permanecen inmutables cuando hay un conflicto. Es decir, siempre nos afectan. Siempre estamos afectados por alguna situación. Oye, el contexto de la pandemia, imagínense lo que nos ha afectado en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Como decía antes, nos corre el tiempo de la producción informativa y de la rutina informativa, y lo primero que se hace es despojarle de toda la información importante para tener la que el medio considera que es importante. Entonces, la dinámica social se evita, se le saca, se le despoja en ese sentido en la construcción, digamos, de los grandes medios, ¿no? Y por otro lado, los conflictos no solo a través de los conflictos no solo nos acercamos a las dinámicas sociales, sino también a la mirada de las y los sujetos que están en este tema. Lo dialéctico y lo dialógico. No nos podemos entender por fuera del otro, no nos podemos entender en una historia aislada, no nos podemos entender que no estamos llamados a un compromiso, no nos podemos entender que somos parte de la transformación futura. Entonces hay un desafío, hay una invitación a ser, a contar de otra manera. La noticia normalmente no la entendemos según los medios de comunicación como un hecho que sucede y que se cuenta, ¿no? Los hechos contados muchas veces están encorsetados por los manuales de estilo de las agencias de comunicación. Quizás si vemos el concepto que tiene CNN como criterio de noticia es una cosa, que quizás un noticiero como Telesur es otro, a nivel latinoamericano, o a nivel nacional, quizás el noticiero de los canales nacionales que tenemos en Guatemala, su criterio de noticiabilidad sea otro. Y esto hay que entender lo que es así. Cada medio define cuáles van a ser los criterios con los que construye la noticia. Nosotros, al menos dentro de una de las agencias de noticias en la que yo trabajo, se define a la noticia como todo hecho colectivo en donde el interés sea la transformación de la realidad. Eso se define como noticia. Todo hecho colectivo en donde la transformación de la realidad sea un interés de ese colectivo. Entonces, las noticias que levantamos dentro de esta agencia no es el accidente que sucedió, no es el asalto que sucedió, no es el hecho como tal. En este caso, es toda noticia que tiene que ver con un colectivo que tiene una realidad y que lo que busca es que esa realidad se transforme para beneficiar a un colectivo mayor. Pero ese es un criterio que define nuestra agencia, la agencia Jorge Huergo. Y lo que en realidad es en esa construcción de buscar noticias y relatos para que puedan ser más confiables, es necesario que estén nutridas de testimonios, de imágenes, de situaciones, de contexto, de diversidad, que cuenten la realidad. Y la realidad no una realidad, digamos, lejana a nosotros, sino nuestra propia realidad, la que queremos ver en los medios. Y los medios en realidad no la muestran porque, ya decía antes, la despojan para neutralizar la información, la despojan porque el método de construcción de la información es el método que achica, que no construye, digamos, la subjetividad de la realidad, sino que en busca de la objetividad achica, despoja
y reconstruye una realidad, digamos, neutral, despolitizada, y que además la mercantiliza, ¿no? En ese sentido, decíamos, la noticia como relato hay que poderla empezar a construir de otras formas. Y para poderla construir de otras maneras, hay que entender la naturaleza del medio que usamos donde queremos construir esa información. Muchas veces los medios de comunicación, y para nosotros como comunicadoras o comunicadores nos invitan a pensar una comunicación en redes, se quedan, digamos, en el lugar de construir esa información y esa narrativa y multiplicarla en las redes, ponerlo en Facebook, ponerlo en Instagram, ponerlo en Twitter, o sea, un regalo, digamos, la información regada, neutra y regada. Estoy hablando de medios de comunicación, ¿no? Distribuida. Aunque también ahí yo me voy a contradecir para decir también que no es tan así, porque también las grandes empresas de comunicación saben del negocio que implica poder construir algoritmos que nos lleven información selectiva a nuestras pantallas. Si lo vemos desde el criterio del ritual que la gente establece con los medios, para la gente, desde la lógica del ritual, el cine es como ir a misa, ¿no? Sagrado. Con la televisión es como rezar el rosario, es el de todos los días. Todas estas lógicas de comunicación, de lo ritual, de dónde miramos, quién es el actor principal que interviene, la producción misma, lo que dura, la imagen que interviene allí o el lenguaje que utilizamos en la construcción de la información para el cine, para la televisión, para el video, para el internet, para el celular es diferente. Entonces, si es diferente, no podemos usar un mismo método. No podemos construir la información y la narrativa desde una misma lógica y pretender que este posteo ya lo subí a Facebook y lo copio también ahora en Instagram. O configuro Instagram para que se duplique en Facebook lo que acabo de subir. O lo que subo en Twitter quiero que se replique en YouTube, en Facebook y en Instagram. Por decir un caso en las redes. Y es el error que caemos muchos comunicadores a la hora de configurar la construcción de la información que construimos. O sea, porque empezamos a dar vueltas como perro siguiendo la cola de la información, pero no entendemos de que no estamos incidiendo al hacer eso. Estamos dando vueltas alrededor del árbol al caer en estas lógicas que las redes lo permiten hacer y como no investigamos o no lo problematizamos, creemos que porque las redes lo tienen configurado para hacer, va a ser más efectivo y en realidad lo que estamos haciendo es quedando en el mismo nicho y no estamos trascendiendo con la información a los territorios que queremos llegar, a las problemáticas y a los conflictos que queremos atender. Otro de los aspectos que por ahí ustedes los han escuchado alguna vez, pero que de alguna manera están presentes, hoy en día hay expresiones de cómo construimos información de otra manera, ¿no? Lo que en algunos casos se le llama información o periodismo transmedia, el periodismo transmedia lo que viene a plantearnos es, por un lado, dar cuenta de que hoy en día no producimos información de una sola manera. Hoy producimos información entendiendo la naturaleza de los medios, entendiendo el contexto complejo, entendiendo el conflicto intrínseco, entendiendo la necesidad de tener un posicionamiento político y por último también el llamado a tener, digamos, una participación activa en la construcción de una nueva realidad. Por eso decíamos, para trascender los formatos, una de las cuestiones que se están haciendo, porque no es lo único, es un modelo de construcción de información transmedia que ya no, bueno, García Canclini, que es un comunicador y que también es una eminencia de la comunicación de los años 80 y 70, lo dijo en los 80, los géneros y los formatos han muerto, lo dijo en su momento. O sea que
en su momento lo que planteaba era que, al menos de los géneros televisivos, ya no se podía hablar solamente de unos géneros y de unos formatos informativos. Habían muerto porque dio lugar a los géneros híbridos. Entonces empezamos a ver en los 90 y en el año 2000 en otros países, ya el noticiero, como ya no con el señor de corbatas, digamos con el plano pecho frente a cámaras, dando la información con una hoja de frente, o bien, empezó a ver de que tenía panelistas a su lado, de que tenía especialistas y columnistas a su lado, que también había un poco de show de este otro lado, que traía al especialista en tecnología, darte el segmento de tecnología al noticiero, que de repente había un artista que cantaba y le daban un lugar en el noticiero o que se hacía otro tipo de producción informativa que no era solamente el reportaje, sino que también estaba la ficción, la historia de vida, la opinión. Empezó a aparecer el que te daba la noticia del clima y apareció la pantalla verde para poner el mapa y mostrarte cómo iba a estar el clima, y que eso te llevaba quizás a una presentación multimedia. ¿Por qué puede ser transmedia el periodismo? Porque principalmente piensa que la realidad es algo que es dinámico y que es algo vivo, que se mueve, que está en constante transformación, que es dialéctico, que es parte de una realidad compleja, una realidad en la que podemos intervenir, y además entendiendo de que esa realidad es dinámica, no podemos estar construyendo historias estancas, historias o con métodos estancos. Desde este humilde lugar les quería compartir, digamos, esto que venimos trabajando en una de las materias también de comunicación popular, que nos invita a pensar cuál es nuestro rol como comunicadores en la construcción de la información hoy en día. Estudiantes, muy buen día. Les saluda el licenciado Délfido Giovanni Marroquín, coordinador de la carrera de Pedagogía en el Centro Universitario de Oriente CUNORI. Para nosotros es un gusto que usted en los próximos años pueda ingresar a este centro universitario y decirles que la carrera de Pedagogía es otra opción más para ustedes, para estudiar, profesionalizarse, en ser docente de calidad, esa persona que en algún momento vaya y pueda incidir en toda la juventud chiquimolteca, en ese arte de poder enseñar, en ese arte de poder educar a cada una de las generaciones que nosotros tenemos a bien. Así que nosotros como Pedagogía le extendemos la cordial invitación para que puedan participar, y no solamente de esta carrera, sino que además de otras que puedan incidir en su vida profesional. Así que la invitación es cordial para que cada uno de ustedes pueda participar en esta vida universitaria, en donde puedan profesionalizarse cada vez más y puedan tener esa posibilidad de estar con nosotros compartiendo los diferentes conocimientos, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de actividades que se dan en nuestra carrera. Estudia en CUNORI, una de nuestras 17 carreras. Haz realidad tu sueño de estudiar en la universidad. En CUNORI USAC te estamos esperando. Vivimos en un país con grandes riquezas naturales y nuestro deber como guatemaltecos y futuros profesionales es aprovechar y conservar nuestros recursos naturales. En Ingeniería en Gestión Ambiental Local aprendemos todos los conocimientos y prácticas para poder ser profesionales eficientes y con responsabilidad social. Aprende a diseñar e implementar soluciones sostenibles a problemas de contaminación del aire, agua y del suelo, desarrollando proyectos que beneficien al planeta. Estudia en CUNORI, una de nuestras 17 carreras. Haz realidad tu sueño de estudiar en la universidad. En CUNORI USAC te estamos esperando. En el oriente de Guatemala
hay un lugar en donde convergen miles de jóvenes provenientes de toda la región, de otros rincones del país, incluso de países hermanos. Este lugar se llama Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2022, aquí estudiarán más de 6,000 estudiantes. Muchos de ellos serán de primer ingreso y uno de ellos puede ser tú. Acá te traemos nuestro catálogo de oferta académica. Carreras de plan diario, médico y cirujano, zootecnia, agronomía, ingeniería en gestión ambiental local, agrimensura y administración de tierras, administración de empresas, abogado y notario, ingeniería civil, ingeniería en ciencias y sistemas e ingeniería industrial, ciencia política, relaciones internacionales y sociología. Carreras de plan fin de semana, técnico y licenciatura en administración de empresas, auditor técnico y contador público. Profesorado de enseñanza media y técnico en administración educativa, licenciatura en pedagogía, periodismo profesional y licenciatura en ciencias de la comunicación. La inscripción a las pruebas específicas se realiza en la coordinación de cada carrera. Visítanos en nuestras redes sociales y toma la decisión más importante de tu vida. Recuerda, en el Centro Universitario de Oriente, te estamos esperando. Buenas noches. En este momento, en estas fechas de septiembre, pues vamos a hablar los chiquimultecos de un proceso en el que nosotros fuimos por el trabajo de alguien. Chiquimula fue protagonista del proceso de independencia en Guatemala. Hoy vamos a hablar de Juan de Dios, Mayorga y Lanuza. Hoy vamos a hablar de Chiquimula, por qué es llamada ciudad prócer. Para iniciar, vamos a compartir de dónde surge todo esto. Surge, como ya hemos dicho en reuniones pasadas, que en España, en Francia se empiezan a quebrar las monarquías, se resquebrajan, invaden España y ese gran vacío de poder que queda en España se hace sentir rápidamente en América. Todo eso surgió con las ideas de la Ilustración, con John Locke, con Montesquieu, con Rousseau, ¿verdad? Ya ellos hablaban de división de poderes, hablaban de derechos universales, hablaban de derechos del derecho a la propiedad, hablaba de la libre expresión, ya hablaban de una monarquía constitucional, hablaban de la participación de la ciudadanía o de la participación del ser humano en los gobiernos. Esto generó mucho pensamiento y empezaron los procesos. Estados Unidos, 1776, Francia, 1789, España queda invadida en 1808 debido a una guerra que no tenía nada que ver con este proceso de las ideas. Sin embargo, se da nuevamente
ahí la necesidad pues de hacer una constitución, ¿verdad? Surge la Constitución de Cádiz. Esto se sabe en América y empieza el proceso revolucionario, el proceso de cambios, ¿verdad? Montesquieu, John Locke, las ideas que ellos van dando. Ellos ya no estaban vivos cuando se da la Revolución Francesa, pero sí generó el hecho de cuestionar digámosle así, la infalibilidad de los monarcas, del poder absoluto. Ya no se daba la posibilidad de continuar un sistema así. Entonces, los criollos en América pensaron, porque la triada era libertad, fraternidad, igualdad, en lo que se daba en la Revolución Francesa. Esa era la triada que se mencionaba, la igualdad, fraternidad, libertad. Y aquí en América, bueno, se dijo, los criollos pensaron el tema de libertad para todo, para comerciar especialmente. Podría llamarse que todo este proceso fue motivado por la necesidad de comercio, la necesidad de leyes que propiciaran el libre comercio, que propiciaran la participación de la ciudadanía y que propiciaran leyes que ayudaran o que facilitaran el desarrollo. Los mestizos y nativos en América pensaron en el tema de igualdad, ser iguales, tratados legalmente, digámoslo así, como iguales. Y en general todos pensaron que surgiría una fraternidad. Se da la independencia en Estados Unidos, la naciente Estados Unidos, el tema de la Revolución Francesa, y en 1804 se da una revolución cruenta, sangrienta, 10.000 muertos, una masacre, un genocidio horroroso en Haití, donde América también se entera de cuando el pueblo se entera de este vacío que se da en Europa, de las monarquías, y cuando empiezan a surgir los nuevos pueblos con sus gobernantes surgidos dentro de ellos, ¿verdad? Pero cuando el pueblo se daba la revolución, se dieron estas masacres terribles que nadie quería pasar. Y en América el primer levantamiento que se dio fue en El Salvador, 1811. El Salvador desde el siglo XVII era el más importante productor de añil. Era realmente el producto principal de la exportación del Reino de Guatemala, el añil, el tinte que daba, ¿verdad? Que se usaba en Europa para los telares, para la ropa, muy importante. En 1811 se da una sublevación no contra España, sino que contra las autoridades de la Capitanía General de Guatemala. Aquí estaba la sede. Contra ellos se daba. Se dieron también levantamientos en Nicaragua, en Costa Rica, en Honduras, contra los criollos, contra el sistema de poder de Guatemala, porque aquí se imponían los precios. De Nicaragua, Honduras traían el ganado, hacían ferias, y al venir aquí, los criollos, los que manejaban el poder, el rey no se enteraba de todo, el rey no estaba enterado de todo. Que le dijera, mire, rey, aquí en Chiquimula, fíjese que se va a hacer esto, van a pasar el ganado. El rey no se enteraba, el rey solamente quedaba informado de las decisiones que se tomaban en Guatemala. Cuando traían las mercancías del resto de Centroamérica que pertenecía a Guatemala, no se llamaba Centroamérica, se llamaba la Capitanía General todo Centroamérica. Ahí sí estaban unidas en todas las 5 provincias. Cuando traían aquí les imponían los precios, les imponían los impuestos, y esto generó una enorme inconformidad de las provincias Comayagua, de Honduras, Nicaragua, El Salvador, ¿verdad? Inconformidad enorme, una desventaja comercial, desventaja legal. Se da el 5 de noviembre un levantamiento en El Salvador, pero ¿dónde entra Chiquimula? También se da en Metapán un levantamiento generado por Juan de Dios Mayorga y Lanuza. Se habla también, ahorita vamos a ver todas las réplicas de sublevaciones. Juan de Dios Mayorga y Lanuza mantenía comunicación con Matías Delgado, ¿verdad? Con Manuel José Arce. Juan de Dios Mayorga y Lanuza era un terrateniente,
era dueño de haciendas, administrador real de rentas, es decir, también mantenía él gran poder, era beneficiado del sistema español realmente. Y si podemos ver en el mapa, está un poco pequeño, pero si podemos ver, se da en 1811, 4 y 5 de noviembre, al mismo tiempo que se da en El Salvador, también se da en Metapán. Y en 1812, a los 2 meses que fue en Metapán, en noviembre, en febrero, 2 o 3 meses, se da también en Cabañas, en Magdalena y en San Agustín de Cazahuastlán, levantamientos, sublevaciones. Y si se dan cuenta, el mapa tiene el recorrido Metapán, Chiquimula, Acazahuastlán, Magdalena, Cabañas. Eran sitios, eran lugares de comercio, eran lugares donde transitaba el camino real, donde se transitaba del Añil hacia la Capitanía General o del Añil hacia el puerto, pero más que todo hacia la Capitanía. Es decir, los levantamientos se dieron en lugares estratégicos del comercio. No solamente era Juan de Dios Mayorga y Lanuza, había gente también de Zacapa que pertenecía a Chiquimula realmente. Estaba Juan de Dios Mayorga y Lanuza, Francisco Cordón de San Agustín a Cazahuastlán, Juan Carlos Páez, Isidro Salguero y muchos otros que fueron capturados y enviados a prisiones. Imaginemos 1811 en pleno sistema español, 1812 igual. Aquí se dieron los primeros levantamientos de independencia. No tenemos registro, hemos consultado en todo este tiempo porque queríamos hacer énfasis en este prócer chiquimulteco y no hemos encontrado otros antecedentes de levantamientos ya de independencia anteriores a el de 1811, solamente que fue el de El Salvador, pero Juan de Dios Mayorga y Lanuza, por la cercanía con El Salvador, él mantenía relación con cartas con los próceres de independencia de El Salvador. El comercio con El Salvador generaba que pudiera haber también tráfico de información, libros, anónimos, pasquines que se le llamaban, y Juan de Dios Mayorga y Lanuza mantenía la comunicación y mantenía información. El tema de las romerías a esquipulas también generaba la posibilidad de informarse, de tener carteros que llevaran notas, ¿verdad?, de uno y otro. Y por eso en 1811 en Chiquimula se da ese levantamiento muy temprano, 10 años antes de la independencia. 10 años antes. Es decir, podemos incluso hablar de un homenaje póstumo a estos chiquimultecos. Se podrá estar en contra o simplemente aceptar el tema de la declaración que se le llamó independencia. Sin embargo, sabemos de que meses después, en enero, Guatemala se anexa a México. ¿Qué pasó ahí? Se anexa a México porque Guatemala tenía un cerebro, tenía una mente monárquica. Ellos querían continuar con algún tipo de monarquía y por eso se anexa a México. El Salvador no, El Salvador era más liberal. Por eso ahorita vamos a ver. Solamente queríamos compartir de que Manuel Tot en Cobán es 1813, es posterior a 1811. Atanasio Tzul, 1820. Ellos sí tienen monumentos en las plazas de sus pueblos. Nosotros ahorita vamos a ver, solamente hay una plaqueta ahí, no sé, podría ser suficiente, pero a nivel didáctico creemos que Chiquimula, por ser una ciudad de estudiantes, podría mejorarse este homenaje, digámosle así, o este recuerdo a este prócer de la independencia. En 1811, ¿qué pasó con Juan de Dios Mayorga y Lanuza? Es apresado, conducido a la capital, puesto en Bartolina, cerca de Gabriel Joran, que fue un nicaragüense también prócer, que también hubieron levantamientos allá, cuando se enteran de que El Salvador tiene un levantamiento. Miren, estas comunidades políticas, así se les podría llamar, estas comunidades políticas que tuvieron levantamientos en el resto de Guatemala, que ahora que posteriormente se llamó Centroamérica, no era contra España, era contra esta élite que que manejaba el poder, que manejaba los impuestos, que manejaban los precios para todo el resto de provincias
de lo que hoy es Centroamérica. El malestar era con ellos realmente. Se les embargaron todos los bienes. Miren, fue el tema de haberle acusado a Juan de Dios Mayor Villanusa de sedicioso, era un cargo bien fuerte, ¿verdad? De confiscarle bienes, de cárcel. Y también se le acusaba de mantener correspondencia con Miguel Hidalgo en México y Matías Delgado por el pronunciamiento de San Salvador, porque fueron al mismo tiempo esos brotes de levantamientos. Y posteriormente se da un poco antes en países muy distantes todo el tema de la independencia. Ecuador 1809, Colombia 1810, en fin, esto lo podemos encontrar, pero estos brotes de independencia se fueron dando, fue como un dominó, que cae uno y empiezan a caer los demás, o se levanta uno y empiezan a levantarse los demás. Se habla incluso de que no debería llamarse independencia, porque fue solamente a pedir una... Aquí está, 2 capítulos, se da una declaratoria donde se habla con temor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los términos con que redactan el acta de la independencia, que por cierto no la publican, no se cuesta encontrarla, el acta de la independencia, el tema fundamental de, digamos, de la naciente Guatemala independiente. Posteriormente, en 1811, hubieron más levantamientos en Jocotán, Camotán, Zacapa, San Sebastián Chimalapa, que es Cabañas, San Agustín, Cazahuastlán y San Cristóbal. Esto lo dan los libros de Clodoveo Torres Mos, que son un poco difíciles de conseguirse. Sin embargo, vamos a hacer lo posible para tener un ejemplar en la biblioteca del CUNORI, porque la biblioteca del CUNORI es quizás una de las bibliotecas más completas, mejor organizadas, mejor cuidadas, conservadas que podamos tener. Quienes tengan libros, que quieran donar libros importantes, que crean que sea de dominio público y que sea conveniente, se pueden acercar a cualquiera de los que estemos con CUNORI y con gusto vamos a aceptar la donación de libros, porque la biblioteca del CUNORI me consta que lleva un control exhaustivo, un cuidado, ¿verdad? Un registro de los documentos que hay ahí. Estos levantamientos se fueron dando en Chiquimula y se llega el 15 de septiembre, como dijimos, ya la cabeza en Guatemala era monárquica, ¿verdad? Ellos no estaban pensando independizarse incluso del virreinato de México, sino que anexarse. Se hace una transición, ¿verdad? De colonia, ni siquiera a república, porque república, para celebrar o conmemorar el tema que Guatemala se convierte en república, tenemos que irnos hasta en marzo de 1843, cuando Rafael Carrera funda Guatemala como república. Es decir, tendríamos que esperar hasta el 2043 para conmemorar el bicentenario que Guatemala es fundada como república, pero ahorita sería lo que fue el levantamiento de una independencia. El acta de la independencia está hecha con palabras de temor. En el capítulo 1 dice, se publica para prevenir consecuencias que serían temibles en el caso que la proclamase el mismo pueblo. Y en el artículo 8 dice que el señor jefe político Gavina Gainza continúe con el gobierno superior, político y militar. Es decir, fue un acta realmente sencilla, ¿verdad? Pero tratando de anexarse de hecho se anexó a México. En Chiquimula llega hasta el 22 de septiembre el acta. El último corregidor del gobierno hispano asumió el 26 de septiembre de 1820 aquí en Chiquimula, llamado Mariano Bujoms. El 18 de agosto de 1821, días antes, poco menos de un mes de darse la independencia, Bujoms sale de Chiquimula hacia la capital, dejando la orden que no reconocieran a ninguna otra autoridad. No quiso dejar ni siquiera las llaves de la cárcel. Un mes antes de darse la independencia, el último corregidor se va a Guatemala, es llamado allá, él se da cuenta que ya empiezan a darse el proceso de independencia. Las autoridades en ese momento en Chiquimula, 1821, eran Diego Nazario Chechaguá, Manuel de la Cruz Cucú y el escribano Bartolo Alexia, y el alcalde de la cárcel era Toribio Morataya. Ellos eran.
asumió el alcalde interino Crisóstomo Solís con sus regidores. ¿Qué pasó en Chiquimula después del 15 de septiembre? El acta viene hasta el día 22, 7 días después. El 22 de septiembre de 1821 se reúne la población en los corredores del Cabildo y en la plaza. Por eso sirven las plazas, por eso sirven el hecho que haya un parque, miren ustedes, porque sirve para temas sociales. Imaginemos hace 200 años. Y se leen las notas y se van a leer a todos los pueblos de Chiquimula. Acordaron hacer un juramento el domingo 29 de septiembre de 1821, aceptando el nuevo sistema. El 5 de enero de 1822, Guatemala se anexa a México. Y el 11 de enero de 1822, es decir, 6 días después de que Guatemala se anexa a México, en Chiquimula se celebra un cabildo abierto en el que desconocen a las autoridades centrales de Guatemala y Chiquimula crea un gobierno autónomo integrado por 7 personas y decidieron también unirse a México. Es decir, también pensaron en unirse a México, pero se independizan por pocos días del gobierno de Guatemala y de forma separada de las autoridades guatemaltecas. Gabino Gaínza envía un contingente cuando se entera que Chiquimula no se quiere unir al resto del país. Gaínza envía un contingente y logra intimidar a la población de Chiquimula, haciendo firmar a Juan de Dios Mayorga y Lanuza y la responsabilidad y jurar obediencia y colocando al licenciado Aragón de corregidor. Es decir, por pocos días Chiquimula se declara independiente del resto del país, siempre se anexa a México. Mayorga fue también, después de la independencia, elegido diputado por Guatemala entre 1823 y 1824 y se convoca a elección del Congreso, que sería constituyente. Mayorga fue electo diputado, sirvió de mediador en la conciliación entre las difíciles demarcaciones territoriales entre México y Guatemala. Chiapas se separa por decisión propia. Se pensó en un momento dado que Chiquimula se anexara a El Salvador. En 1825 circuló la información que se pretendía anexar el partido de Chiquimula a El Salvador. Pero el ciudadano Filadelfo Buenaventura tuvo acceso a reformas constitucionales de El Salvador donde hacía referencia del desmembramiento de partidos del Estado de Guatemala, pero no trascendió. Hasta ahí llegó. Entonces, a manera de resumen, 15 de septiembre se redacta la independencia. En enero, 5 de enero de 1822, se anexa a México. El 1 de julio de 1823, el gobierno de Guatemala declara la segunda independencia absoluta de Centroamérica y respecto de México y España. Chiapas en 1824 se anexa a México y el 22 de noviembre de 1824 la República Federal de Centroamérica se funda con Manuel José Arce Morazán y 1840 las antiguas provincias o estados deciden separarse. Se separa Centroamérica por el tema de los liberales, por las comunidades políticas que habían en las diferentes provincias. No podían continuar unidas con un férreo sistema de leyes, de impuestos, de precios, impuestos aquí en Guatemala. No se podía seguir. Ahí surge Centroamérica. Bueno, y para finalizar, Juan de Dios Mayorga y Lanuza acusa a Gálvez, ya con los años del 3 de agosto de 1831, acusa a Gálvez de favorecer la anexión a México el 5 de enero de 1822 y en contra de la independencia absoluta al manipular el conteo de los votos llegados a las provincias. Los últimos días de Juan de Dios Mayorga y Lanuza, después de 1829, Mayorga acepta otros cargos de recaudación de impuestos, es decir, él fue un terrateniente poderoso, con peso político, diputado, y se hace de otra propiedad llamada San José, que desconocemos la ubicación de este sitio. En 1831, Juan de Dios Mayorga y Lanuza asume como jefe político de Chiquimula y fue asesinado en 1837 en Palencia, que no se sabe exactamente quién lo manda a asesinar. Se hablaba que era Mariano Gálvez, pero nunca se llegó a dilucidar. Ahora, Juan de Dios Mayorga y Lanuza, ideólogo chiquimulteco, pensador, activo, logró los levantamientos en 1811, 1812 también. Junto a él habían muchos otros chiquimultecos
que también esperaban un proceso, un cambio. Y en Chiquimula encontramos una plaqueta a un lado de la municipalidad que se puede pasar viendo. Muy cerca, por cierto, está el monumento a Luis Hermosilla, que el CUNORI, el director del CUNORI, el ingeniero Filiberto Coy, pide a la corporación municipal que se le hiciera un monumento a este sacerdote que consigue que se le dé el título de ciudad de Chiquimula. Y muy cerca de Luis Hermosilla, del monumento, está la plaqueta de Juan de Dios Mayorga y Lanuza, contemporáneos. 1811, ellos se conocían. 1811, el levantamiento que genera Juan de Dios Mayorga y Lanuza, uno de los levantamientos es apaciguado por Luis Hermosilla, donde pide, porque habían armas también de por medio, pide que la gente, ¿verdad?, espere, que se calme, que no hagan el levantamiento. Fueron contemporáneos. Miren la historia de Chiquimula, toda la riqueza que tenemos. Cumplimos con todas las etapas. Colonial, tenemos el arte barroco, tenemos las pilas, muchas de las casas. Chiquimula tiene mucha riqueza, que lo vamos a seguir compartiendo y lo hemos venido compartiendo, y siempre por este su programa favorito. También la octava avenida tiene el nombre de Juan de Dios Mayorga y Lanuza, pues esto es lo que podemos compartir con ustedes. Chiquimula es bien llamada ciudad prócer. Debemos de estar orgullosos de ser chiquimultecos, de tener una historia, de estar en esta ubicación geográfica oriental muy estratégica. Esto es Chiquimula, esto es CUNORI, esta es Unidad de Promoción Cultural. Feliz noche. 60 minutos que se han pasado, pero rapidísimos. Gracias a todos ustedes por la permanencia voluntaria para este especial de este martes. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión acá a través de Canal 13 de Telecom, especialmente a su equipo técnico. Nuestro saludo de despedida a nombre de nuestro director, el ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón, a nombre del equipo de comunicación del Centro Universitario de Oriente, pero especialmente a usted y a usted también que está listo y preparado y esperando la información de la universidad y del CUNORI a través de este especial todos los martes de 8 a 9. Muchísimas gracias a todos. Queremos desearle una feliz y agradable noche y una productiva semana y un productivo descanso también en estas fechas que se celebran las fiestas de independencia. Así es que, a nombre de todos, muchas gracias, feliz noche y hasta la próxima.